this is the final war. There's no use trying to pretend. There's no way to comprehend. No way back, no way to mend. This means we have to end. Bienvenido de nuevo a tu canal de construcción. En este tutorial hablaremos de las estructuras de hormigón armado, haciendo una breve introducción a posteriores capítulos, donde analizaremos más en profundidad los detalles. Pero comencemos. Para llevar a cabo el análisis sobre la aparición de los posibles daños en una estructura de hormigón armado, debemos, en primer lugar, ser perfectamente conocedores de sus 5 principales partes que las componen. En función de los daños que se producen en los materiales que lo constituyen, o debido a la interacción entre estas partes, los podremos agrupar en 2 conjuntos. El primero de estos grupos sería el formado por el terreno de apoyo y la cimentación. Y el segundo estaría compuesto por los pilares, vigas y forjados. Lo mejor será que analicemos brevemente a cada uno de ellos. El terreno de apoyo se considera el suelo que recibe las cargas de la edificación a través de la cimentación y las asume sin deformaciones. Por otro lado, la cimentación es el conjunto de los elementos estructurales cuya misión es transmitir las cargas de la edificación al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni produzcan deformaciones en el mismo. Debido a que la resistencia del suelo es generalmente menor que la de los pilares o muros que soportará, el área de contacto entre el suelo y la cimentación será proporcionalmente más grande que los elementos soportados. Claro está, excepto en los suelos rocosos muy coherentes. La interacción entre el terreno de apoyo y la cimentación de una estructura constituye la base fundamental de sustentación de cualquier edificación. Con anterioridad a la aprobación de la LOE, las exigencias a nivel de estudio del terreno quedaban a expensas de la consideración de las partes intervinientes en la construcción, sin que existiera la obligación legal de realizar estudios geotécnicos del terreno, con los que poder proyectar de manera correcta la cimentación de las estructuras. Pero la aprobación de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de ordenación de la edificación modificó y legisló estos vacíos existentes. El artículo 19 de la citada LOE indica que la edificación debe garantizar durante 10 años el resarcimiento de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales y que comprometan directamente a la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. Esta declaración obliga a las compañías de seguros a exigir a los promotores la presencia de documentación que indique con claridad, amén de los elementos estructurales del hormigón armado, las características y propiedades del terreno sobre el que se pretende obrar, mediante la realización de estudios geotécnicos por empresas de competencia acreditable. En estos momentos, resulta ilógico pensar que se pueda edificar en un terreno del que se desconozcan su capacidad resistente, es decir, la tensión admisible del terreno, así como la existencia de anomalías en el mismo, que lo puedan convertir en potencialmente peligroso. Potencial expansividad, estratificación irregular, existencia de capas de relleno, galerías subterráneas, pozos, etc. son algunas de las anomalías que podrían incurrir dicho riesgo. Pero hasta la aprobación de la citada ley, estos datos no siempre se obtenían mediante el estudio a pie de obra, sino recurriendo a referencias bibliográficas o datos de obras cercanas. En la actualidad, la buena práctica indica que con los resultados de los estudios geotécnicos se deberá proyectar el tipo de cimentación más conveniente, si bien esto no es garantía de la evitación de la posible aparición de daños en el edificio, dado que la alteración de las condiciones iniciales del terreno podrían provocar daños como consecuencia de los movimientos en la estructura base, extremo en el que se deberá estar contemplando en el estudio geotécnico realizado. Regresemos a la anterior clasificación de grupos realizada y centrémonos en el segundo grupo,
donde incluíamos los pilares, vigas y forjados. Los pilares son los elementos estructurales verticales sustentantes exentos de una estructura, destinados a recibir cargas verticales para transmitirlas a la cimentación y que, a diferencia de la columna, tienen sección poligonal. Las vigas son los elementos constructivos lineales que trabajan principalmente a flexión. En este elemento estructural, la longitud predomina sobre las otras dos dimensiones y suele ser horizontal. Los forjados son los elementos estructurales por lo general horizontales, capaces de transmitir las cargas que soportan, así como su propio peso, a los demás elementos de la estructura, como vigas, pilares, muros, etc., hasta que todas las cargas llegan a la cimentación que descansa sobre el terreno. Forma parte de la estructura horizontal de las diferentes plantas de un edificio, siendo capaz de solidarizarse horizontalmente los diversos elementos estructurales, permitiendo, por tanto, no solo transmitir cargas verticales, sino también horizontales. Ello contribuye a reducir la traslacionalidad del edificio y le aporta rigidez en ese plano horizontal. Desde la antigüedad y hasta nuestros días se han utilizado muy diversas técnicas y materiales para conseguir el alzamiento de edificios. El hombre, en su afán de dominar el espacio vertical, busca elevar cada vez más alturas sobre una superficie menor, lo que implica la necesidad de reducir los apoyos a dimensiones extremadamente finitas. De igual manera, se ansía la creación de elementos horizontales de cantos mínimos que permitan la creación de volumen de ocupación mayores. Por lo general, el hombre se ha valido de los materiales naturales que ha encontrado en su entorno para conseguir levantar edificaciones. Desde el uso de los monolitos pétreos, pasando por el uso de fábricas de piedra natural unidas entre sí mediante materiales cementantes como los morteros de cal o yeso, hasta llegar al hormigón armado. En la actualidad, es el hormigón armado junto con los perfiles metálicos laminados el material más utilizado en la fabricación de los distintos elementos constructivos de un edificio. En lo referente a una de las partes del edificio en las que el hormigón, como material resistente, resulta de especial importancia, son los elementos portantes verticales, entendiendo por tales los pilares y los muros. Los muros, cuya función principal no es la de trabajar a compresión, se utilizan fundamentalmente en la construcción para la contención de tierras, de manera que en las excavaciones bajo la rasante del terreno se ejecutan muros de hormigón armado con objeto de garantizar la estabilidad de los taludes y, de paso, utilizarlo como elementos portantes verticales perimetrales. Pero en esencia, el elemento por excelencia encargado de soportar las cargas de un edificio son los pilares. Por otra parte, y en cuanto a los elementos horizontales, es el acero en barras el componente que dota en esencia de capacidad resistente a la estructura, debido a su buen comportamiento a flexión. Como te he indicado anteriormente, hoy por hoy el hormigón armado es el material utilizado para la ejecución de los elementos estructurales de una edificación. El hormigón armado es un material bicomponente, constituido por un conglomerado consistente en la adición de tres elementos de origen pétreo: la arena, el árido y el cemento, y también constituido por el acero. Si bien es cierto que en la actualidad existen muy diversos tipos de hormigón y acero, no menos cierto es que desde su origen el hormigón armado ha sufrido múltiples evoluciones, y no solo por el conglomerado, sino en lo que se refiere a las armaduras utilizadas, que en origen eran lisas y que en la actualidad son corrugadas para mejorar su adherencia al hormigón. Estos dos materiales, que unidos dan lugar al hormigón armado, deben ser analizados por separado, puesto que su uso no se ciñe a los elementos verticales, sino que se extiende también a los horizontales. Y es por eso, de manera previa al estudio de los elementos estructurales, resulta de todo punto conveniente explicar, tomando como guía las distintas normas de hormigón estructurales editadas en España, la evolución en el tiempo y su actual uso. Hasta aquí este capítulo tutorial, donde nos hemos introducido por primera vez en las estructuras de hormigón armado. Espero te haya aportado los conocimientos deseados. Y nos vemos en el siguiente tutorial. So the roses on the floor and found the champagne by the door. On my face